¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a platicar de una entidad que cuando los médicos la nombramos, los pacientes y en general la población cree que estamos echando mentiras o que estamos bromeando. Hablo, por supuesto, de la enfermedad del corazón roto. La forma correcta de referirnos a esta es la miocardiopatía por estrés, pero a lo mejor vas a escuchar que también la nombran como el síndrome de Takotsubo. Tú sabes perfectamente bien que el corazón y en general el sistema circulatorio tiene una asombrosa capacidad de adaptarse a cuando estamos bajo estrés o bajo peligro. Y esto es gracias al sistema simpático y los efectos que tiene la adrenalina y la noradrenalina sobre los receptores alfa y beta adrenérgico. Sin embargo, podemos encontrar ciertos subgrupos de pacientes que tienen un efecto increíblemente adverso ante el estímulo de este tipo de moléculas. Por ejemplo, pacientes que están bajo mucha ansiedad o bajo mucho estrés fisiológico, pacientes que se están preocupando mucho por su situación financiera, pacientes que están en duelo por haber perdido recientemente algún familiar o haber finalizado una relación significativa, pueden tener desafortunadamente un compromiso muy importante de la pared ventricular. Incluso este compromiso se pareciera al propio de la cardiopatía isquémica, es decir, a cuando un paciente se infarta. Y como probablemente ya lo anticipabas, el factor común en estas entidades es la liberación de muchas catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina que te platicaba hace ratito. Para nosotros poder sospechar de este síndrome, tenemos que asegurarnos de que cumpla 4 puntos muy importantes. En primer lugar, que el paciente tenga documentadas alteraciones en el movimiento de su ventrículo izquierdo, tal y como lo haría un infarto de corazón. Lo importante aquí, y a diferencia de los infartos cardíacos de forma genérica, es que en la miocardiopatía por estrés o en la enfermedad de Takotsubo, estas alteraciones tienden a ser transitorias, es decir, conforme va pasando el tiempo, la función del ventrículo izquierdo tiene que recuperarse. Asimismo, necesitamos documentar, preferentemente con una angiografía coronaria, que el paciente no tenga obstrucción en ese sistema arterial de su corazón. Con esto me refiero a que no exista un coágulo en la circulación coronaria obstruyendo el flujo de sangre al corazón. Es muy importante que se haya descartado una miocardiopatía inducida por unos tumores que crecen en las glándulas suprarrenales que se llaman feocromocitomas. Y esto es justamente porque los feocromocitomas tienen la particularidad de estar secretando muchísimas cantidades de catecolaminas. Y aquí entonces no pudiéramos decir que esa liberación de catecolaminas fue condicionado por un estado de estrés o la pérdida de algún ser querido, sino por un tumor que está creciendo en un tejido que efectivamente se dedica a producir catecolaminas de forma normal. Finalmente, a estos pacientes se les tiene que detectar o un incremento en los niveles de troponina, que tú ya sabes que las troponinas son unos marcadores biológicos que te permiten con cierta seguridad confirmar la presencia de daño miocárdico, o bien encontrar en un electrocardiograma alteraciones en el segmento ST, que te habla de una lesión miocárdica como tal, o bien alteraciones en la onda T, que como tal te va a hablar de isquemia miocárdica. La enfermedad del corazón roto por lo general la observamos en mujeres, y estas mujeres también suelen tener factores de riesgo cardiovascular para un infarto convencional. A lo mejor es una mujer que fumó, a lo mejor es una mujer hipertensa, y eso hace a veces un poquito más difícil esclarecer si tu paciente tiene como tal un infarto miocárdico o una enfermedad de Takotsubo, por lo menos hasta que le haces un cateterismo. En el cateterismo, que por este se hace una angiografía coronaria, nosotros tenemos que descartar que tengas obstrucciones en la circulación del corazón. Aquí nosotros estamos viendo un cateterismo en donde podemos ver la circulación izquierda de un paciente, en donde no tiene obstrucciones, y por eso puedes ver que las dos arterias que salen del tronco de la coronaria izquierda, hablo de la circunfleja y de la descendente anterior, que va hasta la punta del corazón, se llenan perfectamente bien con el medio de contraste. Y así nosotros podemos decir que no existe una obstrucción. Aquí ahora nosotros vemos cómo se llena la coronaria derecha, que esta va a dar la circulación, pues efectivamente, de la parte derecha del corazón y de la parte posterior e inferior en la mayor parte de los pacientes. Y nuevamente vemos que corre muy bien el medio de contraste y no encontramos ninguna obstrucción.
Por lo general, los cateterismos concluyen haciendo una ventriculografía, es decir, vamos a pintar el ventrículo del paciente con medio de contraste. Aquí lo que estás viendo tú es un catéter, le decimos catéter de cola de cochino por la terminación que tiene, o pigtail en inglés, y por aquí el medio de contraste se va a vertir para pintar el interior del ventrículo izquierdo. Y aquí nosotros podemos observar algo muy interesante. Si tú te fijas, el corazón no se contrae de una forma normal en toda su economía. Aquí estamos viendo que la parte de arriba del corazón, o la base del corazón, se contrae mucho más que esta parte de abajo. ¿Te fijas? Se contrae mucho y esta parte de abajo no se contrae nada. De hecho, alcanzamos a ver cómo aquí se retiene mucho medio de contraste y en la parte de la base sale hasta la aorta. Si lo pasamos a un esquema, lo que estamos teniendo entonces es una hipercinesia basal, es decir, se está moviendo demasiado la base del corazón, por lo menos la base del ventrículo izquierdo, y tenemos una hipocinesia apical, es decir, el ápex del corazón no se está moviendo tanto, por eso hipo de poco, cinesia de movimiento. Y es justamente por este aspecto que toma el corazón que se le ha denominado la enfermedad de Takotsubo. Puedes encontrar que en ocasiones Takotsubo se escribe junto o separado. Y un Takotsubo es un jarrón que se utiliza en Japón para cazar pulpos. Es decir, en estas vasijas se atrapan pulpos. Y si te fijas, adopta la forma del ventrículo izquierdo de esta vasija. Y es por eso que se le da el nombre de enfermedad de Takotsubo. Porque cuando nosotros tenemos una ventriculografía, que suele ser la forma confirmatoria de este tipo de miocardiopatías, pues adquiere la forma de esta pequeña vasija.